sentido. Nos informaron hoy en la mañana, ¿verdad? Antes de las clases siempre tenemos reuniones donde hablamos de varios temas. Obviamente, el tema de examen parcial es muy importante y la fecha, pues obviamente también es importante. Entonces, el cambio se refiere a de que nuestro segundo parcial no se realizará el sábado 8, como yo se los había publicado el día de ayer. Se va a realizar el sábado 15 de octubre. Eso significa que el otro sábado se van a estar examinando del otro curso que llevan en este día sábado, que sería Auditoría 4. Igual esta información tienen que confirmarla con su profesor de Auditoría 4, ¿verdad? Entonces, eso para que también ya lo tomen en cuenta. Igual, al nomás finalizar la clase, pues yo en Classroom voy a publicar la aclaración o prácticamente la modificación en las fechas que nos correspondía, ¿verdad? Esa sería como que la información más importante que nos compartieron el día de hoy en la mañana. Vuelvo a repetir, nuestro segundo examen parcial del curso de microeconomía se realizará el sábado 15 de octubre. Por favor, tomen nota de esto, sábado 15 de octubre. Eso significa que el otro sábado, sábado 8, se van a estar examinando de Auditoría 4. Pues igual, vuelvo a insistir, ¿verdad? Información que deben de confirmar con su profesor de Auditoría 4. Él, obviamente, ¿verdad? Les va a decir que efectivamente el otro sábado se van a examinar de Auditoría 4, ¿verdad? Es como que la información muy importante que había que aclarar, no sea que alguien, pues obviamente desconozca esta parte y el otro sábado esté esperando su examen de microeconomía. Hubo cambio en eso, ¿verdad? La fecha de las hojas sí se mantiene. Martes 11 de octubre, ustedes van a entregar sus hojas de trabajo. Esto les va a permitir, obviamente, ¿verdad?, tener estos días restantes para estar estudiando esas hojas que elaboraron, porque recordemos que de esas hojas sale una parte del examen, la parte práctica, y también la parte teórica también podría salir de las hojas, ya que las hojas se elaboran teniendo como base el contenido del libro, ¿verdad? Esa sería como que la información más importante que quería compartirles a nomás de empezar esta clase. Igual, a media clase voy a volver a repetir. Recordemos que algunos todavía no se han conectado, se conectan después. Igual voy a volver a repetir, ¿verdad? Y el día de hoy, al finalizar la clase, vuelvo a insistir, en Classroom les voy a publicar esta modificación. También para el día de hoy está programado 2 exposiciones, la exposición del grupo número 6, también del grupo número 7 y nada más. Después de los segundos parciales vamos a retomar las exposiciones, es decir, vamos a empezar con la exposición del grupo 8, que ya es un tema de examen final. Grupo 8 expone, creo que el tema del dinero, van a haber temas como política monetaria, comercio internacional, balanza de pagos, desarrollo económico, que ya son temas de examen final. Entonces, a partir del grupo 8, todos los grupos que expongan esos temas, pues ya van a ser temas de examen final. Y también para el día de hoy está programada una pequeña comprobación de clase, esto para que se den una idea cómo les podrían plantear el examen, ¿verdad? Y también vamos a estar, algo que se me estaba olvidando. Otra información era de que en el transcurso de esta semana, más o menos creo que por el día miércoles, ya podían visualizar en la plataforma sus notas. Si alguien aún no puede visualizar su nota, pues me lo hace saber a través de micro fin de semana y yo con gusto le digo su nota, ¿verdad? El examen, bueno, el primer parcial tiene un valor de 20 puntos, ¿verdad? Pues eso significa que si a alguien le fue un poquito mal, cuando hablo mal me refiero a una nota menor a 10 puntos, ¿verdad? Pues no se desespere, no se desanime, todavía puede incluso ganar el curso con 70 puntos, a pesar de que le haya ido mal en este primer parcial. Eso sí, tiene que esforzarse un poquito más y obtener una muy buena nota en el segundo parcial y obviamente hacer un buen examen final, ¿verdad? Entonces, todavía no es cuestión de que se desanime, ¿verdad? Los que obtuvieron muy buena nota, pues obviamente son los que generalmente terminan ganando el curso con 80 puntos, un poquito más, ¿verdad? Eso sí, ¿verdad? Tampoco es de confiarse. Si les fue bien en este primer parcial, pues obviamente seguir con ese mismo esfuerzo para que les vaya bien otra vez en el segundo parcial.
Y sí, hubieron muy buenas notas. Recordemos que tenía un valor de 20 puntos. Por ejemplo, está Yarida Dayana, obtuvo 19 de 20, muy buena nota. Y hay varias notas de 14, de 15, 16. Voy a mencionar los de 19, ¿verdad? Solo para que se den una idea de que sí hubieron muy buenas notas de 19. Ya mencioné a Yarida Dayana. Creo que ahí todavía habían otros que sacaron buenas notas. La mayoría entre 13, 14, 15. Por ejemplo, está Heidi Azucena, obtuvo 19 puntos. Manuel Arturo obtuvo 19. Solo estoy viendo de reojo, ¿verdad? Así que si alguien obtuvo 19 y no lo menciono, no es cuestión personal, ¿verdad? Solo somos no algunos. Por ejemplo, Jocelyn Andrea obtuvo 19. Pues son como que los que obtuvieron muy buena nota. Felicidades. Bien. Entonces, vuelvo a insistir, ¿verdad? Solo con la aclaración. Todavía no han corregido ese problema que yo estaba visualizando en la plataforma al momento de subir. En la casilla 1, que es así como me aparece, ¿verdad? Debería de decir primer examen parcial, pero dice examen final. Entonces, no. Eso lo aclaro para que no sea que también a la hora de que ustedes vean su detalle de notas, desaparezca ahí examen final y la nota que obtuvieron en este examen. Todavía está. Ayer creo que hablaba todavía con el que administra la plataforma y me dice que en estos días lo va a corregir, ¿verdad? Entonces espero que lo corrija. Si no lo corrige, pues ni modo, ¿verdad? Y sí que tengo que buscar otras vías para que se le haga saber de que tiene que corregir esto, ¿verdad? Entonces esa sería como que la información más importante. No sé, ¿alguien tiene alguna duda de todo esto que hemos estado mencionando como información? Todos han podido ver su nota. Si alguien no, pues igual me escribe, ¿verdad? Yo le digo, con mucho gusto le digo su nota. Bien, creo que no hay dudas. Bueno, eso es bueno hasta cierto punto. Bueno, entonces vamos a seguir con las exposiciones. Pregunto, el grupo número 6 ya está preparado. Bien, creo que alguien ha levantado la mano. Tiene la palabra. Gracias, licenciado. Buenos días. Solo con una consulta. Fíjese que yo he estado intentando ingresar a la clase de la semana pasada, pero me sale un mensaje que necesito acceso. Pero, Bueno, ajá, sí, dígame, termine de hablar a veces. gracias. Solo que en las demás sí me deja entrar, pero fíjese que en esta no. Bien, yo creo que la semana pasada les dije que iba a grabar la clase, pero iba a ser exclusivamente para mí. O sea, obviamente yo voy a volver a ver esa clase para terminar de confirmar su calificación. Eh, y lo hago por la sencilla razón, ¿verdad? Fueron exposiciones. Aquí se toma mucho en cuenta la atención que ustedes pudieron haberle puesto a sus compañeros. Recordemos que ellos se esfuerzan, se desvelan para preparar esa exposición. Y también sería muy prudente que pongan atención, ¿verdad? Son temas también que van a venir en este parcial. Y la otra es que no sé si también los que expusieron estén de acuerdo en que expongamos esa clase. Recordemos que ahí ustedes incluso hasta pueden ver cómo expusieron y todo eso, ¿verdad? Entonces, por eso fue que por eso es que no la he compartido, ¿verdad? Generalmente la grabé, pero exclusivamente para mí. O sea, para volver a verla yo y volver y calificar cómo se desempeñaron en las exposiciones. Esa sería prácticamente pues, la razón por la cual yo no la he compartido, ¿verdad? Entonces, Muchas gracias, licenciado. sí, 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 la semana pasada solo hubieron exposiciones. Esa sería como que la razón por la cual. Las anteriores, sí, de hecho, vean por lo menos la clase del 3 de septiembre, ahí en esa clase fue donde explicamos cómo resolver ejercicios de inflación. Las anteriores, pues explicamos cómo resolver ejercicios de cálculo de Producto Interno Bruto, que son temas que sí se va a evaluar en la parte práctica, entonces esas sí deberían de consultarlas, ¿verdad? Sí o sí. Pero sí, esa sería como que la razón, ¿verdad? Por la cual no pueden ver la clase del sábado pasado. Bueno, muchas gracias, Ujú. licenciado. Sí, ahí sí, lo siento un poquito en esa parte. No sé, ¿alguien más quisiera o tiene otra duda en relación a esto?
solamente, licenciado, gracias. Va, pues creo que hasta ahí entonces. Bien, entonces pregunto, grupo número 6, ¿ya está preparado para exponernos? A ver, ¿alguien del grupo número 6? Buenos días, Lex. Sí, ahorita lo proyectamos. Ok, muy bien, pues por lo menos ya vamos a tener exposición del grupo 6 y obviamente después prepárese el grupo número 7, ¿verdad? Que son los dos grupos que tienen que exponer el día de hoy. Bien, ahí vamos a darle tiempecito a ellos para que se preparen. Por cierto, les recuerdo que en lo que ellos se preparan, el contenido del segundo parcial, que vuelvo a repetirlo, eso para los que recién se están uniendo, nuestro segundo examen parcial se realizará el sábado 15 de octubre. Entonces, por favor, la siguiente semana ya empiezan los segundos parciales, de verdad. Por ejemplo, se van a examinar de auditoría 4. Eso sería el sábado 8, auditoría 4 y microeconomía el sábado 15. Sería como que la modificación, ¿verdad?, que nos trasladaron esta mañana. Entonces, creo que ya están listos. Ok, muy bien. Buenos días, Liz. Tiene la palabra. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 6 y les vamos a exponer sobre el tema política fiscal. ¿Podrías cambiar? Gracias. Si puedes regresar, por favor. Gracias. La política fiscal es una rama de la política económica que se centra en el presupuesto del Estado y sus componentes, ya sea el gasto público y los impuestos. Es quien se encarga de establecer el presupuesto del Estado. Esto es para conservar la estabilidad financiera. El propósito de la política fiscal es posibilitar el crecimiento de la economía, amortiguar los periodos económicos y garantizar la administración adecuada de los recursos del Estado. Dentro de sus características es que se encarga del presupuesto del Estado, trabaja a partir de las herramientas, lo que es el gasto público y los impuestos, refleja los gastos económicos del Estado y su principal objetivo es asegurar la estabilidad financiera. También busca garantizar los servicios sociales básicos de la población. ¿Podrías cambiar? Gracias. Dentro de esos objetivos es la anterior. Dentro de los objetivos se puede definir a corto, a largo plazo y simultáneamente. A corto plazo es estabilizar la economía y el ciclo a través del saldo presupuestario. A largo plazo persigue incrementar la capacidad de crecimiento del país mediante el gasto, educación e inversión de las infraestructuras. Y simultáneamente persigue el objetivo de equidad y redistribución de la renta. También un punto importante que la política fiscal debe ser clave para garantizar y proteger los servicios sociales básicos. Trata de una gran responsabilidad, ya que son decisiones tomadas en el ámbito que afectan considerablemente la vida cotidiana, al empleo y a los precios. Gracias.
Continuando con lo que es lo de la política fiscal, encontramos que tiene una serie de componentes. Bueno, dentro de los componentes de la política fiscal forman parte de una variable. ¿Cuál es esta variable? Bueno, es asegurar y mantener una estabilidad económica, ya sea amortiguando los ciclos económicos y contribuyendo para mantener un crecimiento económico. Esto para apoyar el empleo y con la baja inflación. Dentro de esto se pueden mencionar 4 principales componentes. De ellos son el gasto público, ingreso público, la deuda pública y la transferencia fiscal. En estos momentos, bueno, vamos a hablar sobre el gasto público e ingreso público. Pero antes de esto hay una pregunta que plantearse. ¿Será que la política fiscal puede contribuir a reducir la pobreza y la desigualdad? Y la respuesta es sí, pero esto va a depender de quiénes son los beneficiarios del gasto público y de quiénes pagan esos impuestos. Bueno, por eso es importante contar con ciertos bienes y servicios públicos que sean universales. Quiere decir esto que estén al alcance de toda la población del país y que el cobro de los impuestos sea de acuerdo a la capacidad de pago de cada persona. Vamos a ampliar esto más adelante. Y con esto, bueno, ¿qué es el gasto público? Nos dice que es la cantidad que el Estado destina por medio del presupuesto público para satisfacer una serie de necesidades públicas, económicas y sociales. Esto se realiza para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos establecidos en el país. Y a través de estos cumplimientos se hace por una serie de proyectos o programas en beneficio de la población. El nivel que se debe de gastar el Estado es hasta permitir satisfacer las necesidades de la población. Dentro de los programas a los que se destinan las siguientes, por ejemplo, están los salarios de los maestros, pago de jubilaciones, subsidios al transporte, seguridad, carreteras, infraestructura, entre otros. Cuando se habla de subsidios, actualmente existieron varios subsidios. Uno de ellos era al gas propano y al combustible, que estaba beneficiando a la población por la escasez de este bien en otros países y que aumentó el precio para poder adquirirlo. Bueno, nos dice que el gasto público se puede clasificar en la economía por grupo de gasto y territorial. El grupo económico nos dice que va a identificar cuántos recursos se destinan al funcionamiento. En el grupo de gastos nos dice que van a ser reconocidos por ciertas remuneraciones, ya sea agua, electricidad o otro tipo de gasto. Y por el grupo territorial nos dice que se va a referir a la asignación de ciertos fondos a los departamentos, gobiernos y municipalidades. Ahora bien, ¿cuál es el destino del gasto? Nos dice que a través del presupuesto se busca satisfacer las necesidades colectivas de la población. Para ello se programan distintos tipos de gasto. Bueno, ¿cuáles van a ser estos tipos de gasto? ¿Y para qué se gasta? Vamos a ver la primera pregunta, ¿para qué se gasta? ¿Cuál es la finalidad de los gastos? Existen diferentes tipos. Por ejemplo, el gasto se va a ir para la educación de los niños, la educación gratuita en el sector público, las escuelas, centros educativos, que pagan los salarios todo el Estado, o sea, los maestros. También están las transacciones de la deuda pública. Las transacciones de deuda pública son, se podría decir, son los pagos que se realizan por los préstamos adquiridos a otros países. Está también el orden público y seguridad ciudadana. A esto nos referimos, por ejemplo, el gasto que se realiza a los militares, a la policía y a otras entidades de seguridad que brindan a la población guatemalteca. También está la salud, bueno, todos los hospitales nacionales, los centros de salud por municipios, aldeas. Esto es otro tipo de gasto. Otro gasto sería la urbanización y servicios comunitarios. Bueno, ¿qué tipo de gastos? Mantener las vías públicas en buen estado. Se debe gastar cierta cantidad de dinero para darle un buen mantenimiento a esto. La protección social. También tenemos
asuntos económicos. ¿Qué otro tipo de gasto? Pueden ser también servicios públicos generales. También está para la defensa. Bueno, en la defensa aquí entraría solamente los gastos que se realizan a los militares, la preparación de estos, dónde están ubicados, qué tipos de herramientas, armas o qué otra cosa ellos deben adquirir para mantener la seguridad del país en su momento dado sea necesario. Y también está el gasto para la protección ambiental, los cuidados de reciclaje, programas, proyectos en beneficios del medio ambiente. ¿Quién gasta? Bueno, ¿quién gasta? Son diferentes instituciones, como lo habíamos hablado, a los departamentos, municipios o los ministerios que se les brinda la asignación del presupuesto. Puede ser para la cultura y deportes, relaciones exteriores, trabajo y prevención social, desarrollo social, entre otros gastos. Bueno, ahora tenemos una serie de gastos que pueden estar en la proyección del año 22 o en el año 21 que ya se trabajó. Como lo decía, la remuneración a los empleados, que esto incluye sus salarios y sus sueldos, contribuciones a los salarios, algo extraordinario que se le da al empleado por el cumplimiento de todos los días trabajados en el sector público. Y ahora pasamos a lo que es el ingreso público. Bueno, ¿qué es el ingreso público? Nos dice que son una serie de recursos que van a provenir de los impuestos que pagan las personas y las empresas. Bueno, pueden ser también tasas por servicios públicos o donaciones. Actualmente en Guatemala existe una clasificación de ingresos. Pueden ser corrientes. Esto nos indica que son aquellos que se distribuyen a la recaudación de impuestos, venta de bienes, prestaciones de servicios, cobro de tasas, contribuciones a la seguridad social, rentas de propiedad, ingresos por recursos de capital, que estos son originados por la venta de activos. También existe la variación entre las depreciaciones y amortizaciones, las participaciones accionarias en las empresas y recuperación de préstamos. Nos dice que el proyecto del presupuesto general de ingresos del Estado para el año fiscal 2021, ascendió a la cantidad de 99.700 millones de quetzales. Era el presupuesto que se tenía en ese año fiscal. Ahora, el presupuesto total para el ejercicio 2022 ascendió a 103.992.5 millones de quetzales. Lo que podemos ver que existe una diferencia del año 2021 con el año 2022. ¿Y cuál es esta diferencia? Aproximadamente de 4.292 millones, diferencia de un periodo a otro, lo que genera que el año 2022 tiene un mejor presupuesto para poder ejercer. Y bueno, ¿de dónde vienen todos estos ingresos del presupuesto? Nos dice que para esto son de los diferentes impuestos que se cobran a las diferentes empresas, como anteriormente habíamos dicho, de cuáles son estas series de ingresos o de dónde provienen estos ingresos. Y estos se van a cobrar dependiendo la capacidad de la empresa o de los contribuyentes individuales, de acuerdo a sus ingresos que tienen ellos en sus periodos fiscales o durante los meses, dependiendo en los regímenes que se encuentren. La mayoría de los ingresos que obtiene el país son por los ingresos tributarios. ¿Y cuáles son estos ingresos tributarios? Bueno, como nosotros conocemos, existen una serie de impuestos que se pagan a la SAT. Estos son destinados para el presupuesto del año siguiente. Y dentro de estos tenemos lo que es el impuesto al valor agregado, que conocemos que se paga el 12% sobre los ingresos mensuales que se tiene la persona, empresa, sobre las ventas que tuvo en ese periodo de mes. Y también tenemos lo que es el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es conocido como el ISR, puede ser tanto mensual,
trimestral y lo que tenemos el impuesto anual. Otros impuestos sobre productos industriales primarios. Aquí entran una serie de otros impuestos. También tenemos los impuestos por importaciones. Bueno, ¿cuáles son estos impuestos por importaciones? Son todos aquellos que se pagan cuando se exporta mercadería a otros países o bien importan mercaderías. Pueden ser autos, comida, bienes de consumo principal, entre otros productos. Pagan estos impuestos en las diferentes aduanas encontradas en el país para poder ingresar o para poder salir del país. Y tenemos también otros ingresos directos, varios ingresos directos y, por ejemplo, otros ingresos. ¿A qué nos referimos con otros ingresos? Nosotros pagamos, si ustedes tienen su vehículo, cierto impuesto de circulación anual para poder circular con este vehículo. De lo contrario, si no pagan este impuesto, los diferentes retenes o revisiones que hagan en el país, les cae una multa por no haber cumplido con el pago de este impuesto. Y con esto finalizo lo que es la parte de ingresos. Mi siguiente compañera les estará hablando sobre los otros dos componentes. Buenos días. La deuda pública son préstamos que obtiene el gobierno de un país. Se recurre a la deuda pública cuando los ingresos productivos del Estado no son suficientes para cubrir los gastos. La deuda pública es conveniente para la creación de condiciones de infraestructura y para hacer al país más productivo, para mejorar el bienestar social. También se recurre cuando hay crisis económicas o desastres naturales que requieren otros recursos. La deuda pública en Guatemala al cierre del ejercicio del 2021 se estima un saldo de circulación de deuda pública con un monto de 222.971.9 millones. Así, la transferencia fiscal según el Fondo Monetario Internacional, es el acceso del público a la información fiscal de manera completa y confiable sobre las actividades pasadas, presentes y futuras, pero también de los posibles riesgos para las perspectivas fiscales que mantienen la adopción de medidas oportunas de política fiscal. Se debe garantizar que la información disponible sea de calidad, comprensible, oportuna y confiable, de manera que la ciudadanía pueda evaluar el uso de recursos públicos. Es importante que la transferencia fiscal para la validación de gasto público, pago de impuestos y la economía, la política fiscal en general. La transferencia fiscal concluye un elemento fundamental en la rendición de cuentas gubernamentales, ya que las instituciones muestran sus transacciones y sus metas y resultados. Así pasamos a los instrumentos de la política fiscal. En este momento yo voy a exponer sobre el gasto público, que corresponde a la cantidad del dinero que invierte el Estado para el cumplimiento de sus funciones. Es la cantidad de recursos en el Estado que el Estado estima para satisfacer las necesidades públicas, tanto económicas como sociales, buscando garantizar el cumplimiento de los derechos humanos por medio de programas y proyectos. El gasto público, el gasto sirve para producir servicios públicos como seguridad, educación y salud, y bienes públicos como carreteras, puentes, hospitales y escuelas. Se clasifican en economía, que permite identificar cuántos recursos se estiman al funcionamiento y a la inversión por grupo de gasto,
permite conocer a profundidad el pago de remuneraciones como el agua, la electricidad, alquileres, entre otros. Y por último, territorial, que ayuda a comprender la toma del gasto público que asigna a las diferentes provincias, departamentos y municipios. Buenos días, compañeros. A mí me tocó presentarles lo que es ingresos públicos, y a mi compañera pues ya había expresado, ¿verdad?, y definido algunos conceptos, pero vamos a hablar de los ingresos públicos, que son los ingresos que las personas y las empresas damos al Estado para garantizar el cumplimiento de las tareas que hemos asignado, como nuestros derechos a la educación, salud, justicia, la justicia y la seguridad social. En los ingresos podemos ver de que se pueden también clasificar como ingresos corrientes. Estos están constituidos por entradas de dinero que no suponen una contraprestación respectiva. También podemos ver que los ingresos son recursos que se obtienen del Estado por la recaudación, ¿verdad?, de tributos como el impuesto sobre la renta, el IVA, también ventas de activos. Entonces, por todos esos medios, pues obtenemos los ingresos públicos. De acuerdo al Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Sector Público de Guatemala, los ingresos del Estado se pueden clasificarse desde el punto de vista económico. Si me pueden cambiar la diapositiva, por favor. Gracias. Ya que vimos un poco de lo que son los ingresos públicos, entonces queremos hablar un poco de la clasificación de los impuestos. Esto se une mucho porque los impuestos corresponden a todos los tributos, son todos los tributos que a través de los cuales se obtiene de la mayoría de todos los ingresos públicos que ya expusimos, ¿verdad? Estos también se clasifican por impuestos directos y impuestos indirectos. Los impuestos directos son todos los que pagamos tomando como base nuestro ingreso o el valor de nuestros bienes o activos. Entonces estamos hablando ahí como el impuesto sobre la renta, que es directo de nuestro salario, el IUSI también, ¿verdad? Y los impuestos indirectos son los que pagamos cada vez que consumimos bienes y servicios, sin importar cuánto sería nuestro ingreso. Le podría dar un ejemplo como el impuesto al valor agregado, y también puede ser el IDP, ¿verdad? Que también puede ser, no importando cuánto ganamos, siempre gastamos y pagamos un impuesto de esos. A continuación mi compañera va a explicar todo en la clasificación de la política fiscal. La política fiscal es aquella que es aplicada por los órganos rectores de las sociedades y estados, que tiene como objetivo ampliar o disminuir la capacidad y el alcance de las economías. Existen dos tipos de política fiscal: la política fiscal expansiva y la política fiscal restrictiva. Las políticas fiscales expansivas son aquellas que se aplican cuando se busca mejorar la economía, cuando se busca expandir, ampliar y lograr estimular la demanda. Un factor en común que tienen ambas políticas fiscales es que todas se rigen por las mismas leyes. Estamos hablando de la ley de oferta y de demanda. Adicionalmente, que la aplicación de cada una de ellas atrae consecuencias positivas y negativas al funcionamiento de un Estado. En el caso de la política fiscal expansiva, se busca aumentar los gastos, se busca inyectar capital, dinero en el mercado, y un punto muy importante y de bastante riesgo de este tipo de política es la disminución de los impuestos. Con estos mecanismos se aumenta la producción, se disminuye el desempleo y se genera un mayor consumo, lo cual supone promover la economía. Sin embargo, no todo son buenas noticias en el caso de aplicar políticas fiscales expansivas. La disminución de los impuestos implica que el gobierno recibirá menos cantidad de dinero que le permita operar de manera funcional. Este tipo de políticas puede traer muchísimas consecuencias, siendo la más importante de ellas el aumento de la inflación. Para el caso de Guatemala, la inflación acumulada para el año 2022 es del 7.6%. Para los países en niveles desarrollados se considera una inflación acumulada exitosa del 2 al 3%.
Sin embargo, para países en vías de desarrollo, como Guatemala, se estima del 5 al 8%, por lo que se considera que la inflación del país, a pesar de mantenerse estable, no aplica un tipo de política conocida como expansiva. La otra política fiscal es la restrictiva. Precisamente la aplicación de políticas restrictivas tiene mucho que ver con aplicaciones anteriores de políticas expansivas. Generalmente lo que buscan este tipo de políticas es detener las consecuencias procedentes de aplicar expansión y disminución de los impuestos. Este tipo de economía lo que realiza es frenar la demanda agregada, se reduce el gasto público y se aumentan los impuestos. Con esto se logra disminuir la inflación, sin embargo, aumentan otros problemas como pueden ser el desempleo y adicionalmente disminuir la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. Continuamos este tema con las perspectivas fiscales de Guatemala para el año 2022. Para el año 2022 arranca con cierta particularidad y es que se continúa con el aumento en los presupuestos generales de ingresos y egresos del Estado, debido a que los 2 años anteriores, entiéndase 2020 y 2021, se estuvo utilizando el mismo presupuesto que fuera aprobado en el año 2019. En el año 2019 para el año 2020. La asignación del presupuesto en este año fue encargado al partido Vamos, que es el partido oficialista de la administración guatemalteca, y el presupuesto quedó asignado inicialmente en 103.992.5 millones, que fuera posteriormente modificado en 1.947 millones y finalmente quedando en 106.229 millones.47 de quetzales. Este presupuesto, como podemos notar, tuvo un aumento respecto al anterior de 2.237 millones de quetzales, lo que representa un crecimiento del 2.2%. Al respecto a las perspectivas que se esperan para este año 2022, se estima un aumento en el Producto Interno Bruto del 8% estimado, y a la fecha de finalización del mes de octubre, se tenía una estimación de una carga tributaria alrededor del 10.8%. Siendo menor que la carga tributaria del año anterior, que fue del 11.7%, pero superior a la del año 2020, que fue del 10.2%. Adicionalmente, se busca aumentar la recaudación por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria por medio de la automatización de sus procesos. Es decir, ahora mismo es más fácil para los contribuyentes realizar todas sus gestiones, desde la creación de un NIT, la creación de empresas, la presentación de los impuestos, las mejoras, las ampliaciones y todos estos sistemas que automatiza la SAT permiten reducir sus costos operacionales, pero permiten aumentar la eficiencia y mejorar la cantidad de dinero que puede ser recaudada durante el ciclo fiscal. Los objetivos, por otro lado, financieros para la SAT se mantienen de acuerdo al plan estratégico institucional que fue presentado en el año 2021 y que concluye en el año 2025, que como les indicaba, se espera una carga tributaria del 10.6%. Gracias a la crisis a la que Guatemala se encuentra atravesando por el COVID-19, se asignaron exclusivamente para compras de vacunas de este presupuesto que alcanzamos a ver en pantalla un total de 1.000 millones de quetzales. 110 millones fueron utilizados como una previsión para un fondo emergente para mitigar los daños de los fenómenos naturales que, como podemos habernos dado cuenta, durante el año 2022 se presentaron muchísimo más de lo que había sido durante los últimos años. Se asignaron 100 millones para un fondo de vivienda, se asignaron 70 millones del presupuesto para la población de 18 años en adelante, que corresponde a becas de aprendizaje de inglés para empleos y enfermerías. Adicionalmente, a los CODEDES de la Gran Cruzada por la Nutrición, que es parte de un proyecto del gobierno oficialista, se incrementó en 290 millones de quetzales. También se colocaron reconocimientos a aquellas personas que realizan actividades en el área de salud, pero que no habían estado reconocidas hasta ahora. Por ejemplo, a las comadronas se les asignó un presupuesto de 3.000 quetzales anuales, el cual será entregado por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Y por último, para satisfacer las demandas de consumo eléctrico en Guatemala, se designó que del presupuesto 107 millones serán aplicados a la construcción de la hidroeléctrica Chixoy para satisfacer y sanear las consecuencias de la construcción de la misma, lo cual está regido en la política pública de reparación de las comunidades afectadas. Para 2022 se espera que se recaude un total de 76.315 millones de quetzales, y el resto del dinero por el que se está conformado el presupuesto está distribuido de acuerdo a lo que las compañeras anteriormente presentaron, que son las fuentes de financiación del Estado.
Esto sería todo por parte de nosotros. Espero que la información que está presentada acá sea de utilidad y que puedan aplicarla a sus conocimientos que ya traemos en el curso de microeconomía. Gracias. Bien, muy bien. Grupo 6, excelente presentación. Les agradecemos toda esta información. Aquí es donde uno dice, ojalá que esto nunca termine, porque sí, la verdad, muy interesante todo lo que nos estaban compartiendo. Igual, bueno, al igual que a los otros grupos, pues también le voy a pedir al coordinador del grupo número 6 que me envíe al correo de micro fin de semana, pues, toda la información. Bueno, creo que me lo había enviado ayer, que de hecho es algo que también se los podría pedir a los demás grupos, que un día antes me envíen toda esta parte. Creo que sería muy, muy prudente, ¿verdad? Bien. Aquí pues solo quisiera agregar algo para terminar de analizar esta parte, así de manera rápida, para darle lugar al grupo número 7, ¿verdad? Les voy a compartir aquí de manera rápida, manera de complementar un poquito lo que los compañeros nos estaban compartiendo. No sé si lo encuentro. Bien, así de manera rápida vamos a complementar algunas cositas que referentes al tema de la política fiscal. Bien, ¿se acuerdan que en clases anteriores yo les decía que uno de los objetivos de la macroeconomía era estabilizar el ciclo económico? ¿Recuerdan cuando les compartí esa? Creo que era una diapositiva donde les planteaba los objetivos de la macroeconomía. Dentro de ellos, si no mal recuerdo, el punto número 4 era estabilizar los ciclos económicos. Entonces, cuando se habla de estabilizar los ciclos económicos, sale a relucir el tema de la política fiscal. Recordemos un poquito, ¿verdad? Aquí los compañeros ya lo mencionaban, pero así de manera rápida, solo para retroalimentar. La política fiscal, pues, son acciones del gobierno que incluyen el uso de sus compras, es decir, el gasto. Recuerden que el gobierno, pues, realiza gastos. Cuando se habla de gastos, también hay que aclarar de que hay un gasto en el cual el Estado sí recibe algo a cambio de ese gasto. Ya ponían el ejemplo ellos de, por ejemplo, estar construyendo escuelas o hospitales o cualquier otra inversión que pudiera hacer el Estado. Es un gasto en el cual están recibiendo algo a cambio, pero también hay gastos en los cuales el Estado no recibe algo a cambio. En ese tipo de gastos, pues, el nombre para referirnos a ellos, pues, sería pago de transferencia. Los pagos de transferencia son estos gastos en los cuales no hay contraprestación. Ejemplo podría ser esos pagos que el gobierno realizó en el año 2020, como ejemplo cuando a las familias les estuvo trasladando 3 pagos, 2 pagos de 1,000 quetzales y un último pago de 250. También algunos pagos realizados a los empleados o los trabajadores cuyas empresas habían suspendido actividades. Creo que a ellos también se les estuvo dando por cierto tiempo un pago de 75 quetzales diarios. Entonces son pagos en los cuales el Estado no recibió algo a cambio. Se le denomina pagos de transferencia. Están los impuestos, ahí el grupo número 6 pues, nos detalló y nos dejó claro el tema de los impuestos, cómo es una parte de los ingresos que recibe el Estado. Y el tema del endeudamiento. Recordemos que, al menos en Guatemala, pues lamentablemente cada año hay déficit público. Es decir, los ingresos que recibe el Estado pues son menores a los gastos. De ahí porque este gobierno últimamente ha recurrido a la deuda para prácticamente poder funcionar. Recordemos que ellos necesitan de un presupuesto, obviamente, ¿verdad?, para poder funcionar. El ingreso que recibe el Estado muchas veces no cubre ese presupuesto y tienen que recurrir a la deuda. La deuda puede ser deuda interna y deuda externa. Es deuda externa cuando se recurre a organizaciones internacionales como el Banco Mundial,
el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, que son organizaciones internacionales que facilitan préstamos a los estados. También podría ser deuda externa cuando el gobierno emite bonos y los compran en el extranjero. Y también puede ser deuda interna cuando el gobierno recurre a los particulares. Por ejemplo, puede, no sé, ¿verdad?, sacar a la venta bonos del tesoro, solo por mencionar un ejemplo, y los pone a disposición del público. La mayoría de estos bonos del tesoro pues los compran las instituciones financieras que los acaparan todo. En ocasiones pues se limita ese acceso a este tipo de organizaciones y se deja una parte para los particulares, para que ellos también puedan adquirir esos bonos del tesoro. Obviamente hay que aclarar que para comprar esos bonos del tesoro hay que recurrir a un corredor de bolsa. Directamente no se pueden comprar. Entonces son como que de las cosas que también salen a relucir cada vez que se habla de la forma en la cual el Estado se hace de ingresos, ¿verdad? Entonces, el objetivo de la política fiscal de manera general es influir en variables que afectan a toda la economía, como por ejemplo, la inflación, el empleo y el crecimiento económico, ¿verdad? Que generalmente son las variables que se miden para decir si una economía es estable o no. Ya decíamos en clases anteriores que la inflación, pues, viene a ser un indicador. Ese indicador, pues, nos dice cómo está funcionando una economía. Países con inflación alta, pues se podría concluir de que son países en los cuales la economía no está funcionando correctamente, ¿verdad? No digamos el nivel de empleo. Recordemos que son variables fundamentales y obviamente todo esto termina de incidir también en el crecimiento económico como una variable para medir el desempeño de una economía. Entonces, ese sería como que los objetivos de manera general de la política fiscal, incidir en estas variables para mantenerlas en niveles aceptables y adecuados. Cuando se habla de política fiscal, pues van a reducir sus instrumentos. Ahí el grupo 6 ya nos hacía énfasis en algunos instrumentos. Y va a depender también de qué tipo de políticas el gobierno quiera llevar a cabo. Por ejemplo, entre los instrumentos, vamos a mencionar por lo menos dos de manera general. Están los estabilizadores automáticos y están las políticas fiscales discrecionales. Los estabilizadores automáticos son programas de ingreso y gasto del Estado que automáticamente se ajustan cuando hay altibajos en la economía. Por ejemplo, un ejemplo de estabilizador automático podría ser el impuesto sobre la renta. Porque recordemos que ese impuesto varía dependiendo de los ingresos que se obtengan. Por ejemplo, si aumentan los ingresos de las personas, obviamente van a tener que pagar más ISR. Si disminuye, pues obviamente también disminuye la cantidad de ISR que tendrían que pagar. Es decir, en este caso el gobierno, pues obviamente a través del Congreso, que es donde se aprueban todas estas leyes y decretos, pues nada más fija un porcentaje y de ahí casi que ya no hace mucha mayor cosa, ¿verdad? Porque ya eso funciona en automático. De ahí por qué se le conoce con este nombre a este instrumento, ¿verdad? Estabilizadores automáticos, ¿verdad? Va dependiendo, ¿verdad? Si los ingresos suben, pues obviamente el pago del ISR va a subir, si disminuyen y así sucesivamente. Por otro lado, están las políticas fiscales discrecionales. Pues aquí sí es una manipulación deliberada de las compras del gobierno, los impuestos y los pagos de transferencia, ¿verdad? Entonces ese sería como también el otro instrumento. Por ejemplo, vuelvo a insistir en este ejemplo del año 2020, cuando el Estado le transfirió a las familias dinero, pues aquí obviamente era una política fiscal discrecional. Esta acción del gobierno se hizo con intención, ¿verdad? Entonces aquí esa sería como que la diferencia entre estos dos instrumentos de política fiscal. También, cuando se habla de política fiscal, pues van a haber algunas políticas distintas de otras, como por ejemplo puede estar la política fiscal expansiva. Esta política, pues lo que trata es de aumentar las compras del gobierno. Ya más adelante vamos a poner un ejemplo, qué pasa cuando el gobierno incrementa su gasto. También puede ser reducir los impuestos.
puede ser también una combinación de los dos. Bueno, ¿con qué objetivo el gobierno lleva a cabo estas acciones? Pues con el propósito de incrementar la demanda agregada para reducir el desempleo y regresar a la economía a su producción potencial. En sí, de manera resumida, podríamos decir que el uso de este tipo de políticas es prácticamente para minimizar los impactos de una recesión. Es decir, cuando estamos en crisis económica es cuando se utiliza este tipo de políticas fiscales. Entonces viene el gobierno, aumenta su gasto. Recordemos que eso viene y repercute en la economía. El aumento del gasto del gobierno implica que varias empresas le van a estar prestando servicios o le van a estar vendiendo productos al gobierno. Si las empresas van a estar vendiéndole productos y servicios al gobierno, significa que también van a estar incrementando su actividad económica, eso significa estar contratando a más personas, y si hay más personas empleándose, pues significa que algunas familias pues, por lo menos van a aumentar sus ingresos, ¿verdad? Y si estamos en crisis económica, pues esto viene a ayudar porque ese aumento en el ingreso de las familias pues estimula la economía a través del consumo. Es decir, estas familias que se están viendo beneficiadas con el aumento de los ingresos, pues lo que se va a ver reflejado en un aumento del consumo y por lo tanto también las empresas al estar vendiendo, o sea, obviamente producto del consumo de las familias, pues también van a seguir funcionando y manteniendo a su personal o quizás también pueden darse incluso hasta un poquito el lujo, ¿verdad?, de estar incrementando su actividad productiva, ¿verdad? Obviamente, sí, solo sí, el gobierno está aumentando su gasto, ¿verdad? Reducir los impuestos también sería otra acción, ahí los compañeros ya lo mencionaban, pero por eso lo estoy retroalimentando y recalcando esta parte. Entonces, al reducir los impuestos, el dinero que antes era utilizado para pagar esos impuestos, ahora va a ser utilizado para poder consumir. Entonces, ese sería el objetivo de reducir impuestos. O sea, que las familias tengan más dinero para estar consumiendo, ¿verdad? Y menos para estar pagando impuestos. O una combinación de esto, ¿verdad? Y como ya lo decíamos, pues prácticamente este tipo de políticas lo que trata es de minimizar los impactos de las recesiones. Tratar de hacer que en las crisis, pues no se sienta tan duro el golpe, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Vuelvo a insistir, políticas fiscales expansivas se aplican solo si estamos en crisis económica. También van a aparecer las políticas fiscales contraccionistas. Acciones podrían ser que el gobierno reduzca su gasto, que incremente los impuestos, o una combinación de estas dos, ¿verdad? De estas dos acciones. ¿Con qué objetivo? Pues con el propósito de reducir la demanda agregada. Lo suficiente, obviamente, para estabilizar la economía. Y en clases anteriores mencionábamos que cuando el crecimiento económico o cuando aumenta la demanda agregada o cuando ese aumento se pasa de los límites, también puede estar provocando inflación. De ahí porque es muy importante de que estas políticas fiscales, pues obviamente se lleven a cabo cuando estamos en una etapa de crecimiento económico. Alguien dirá, pues, que es ilógico, ¿verdad?, que el Estado quiera reducir el crecimiento económico. Pues ya lo mencionábamos, ¿verdad? Se trata de ponerle límite a ese crecimiento económico porque si se pasa de los límites, ese crecimiento económico puede producir inflación. Y ya sabemos lo que sucede cuando hay inflación. Entonces, las políticas fiscales contraccionistas se llevan a cabo cuando el crecimiento económico se está pasando de los límites. Explicamos esto con una pequeña gráfica, una gráfica que ya se los había planteado antes, de hecho está en el libro también, pero ahí yo les dibujé una pequeña línea roja como para dejar claro el objetivo de las políticas fiscales. Ya decíamos, las políticas fiscales, entre tantos objetivos, una de ellas es estabilizar el ciclo económico. Es decir, a través de las políticas fiscales pueden minimizarse los impactos de las recesiones o de esas fluctuaciones económicas. Por ejemplo, cuando hay crecimiento económico, una política fiscal puede hacer o puede frenar ese crecimiento económico para que no haya inflación. Y cuando hay crisis económica, es decir, cuando estamos en una especie de valle, cuando estamos en recesión,
las políticas fiscales pueden hacer que ese impacto de esas recesiones, los impactos de las crisis económicas, pues no sean tan fuertes. Entonces sería a grandes rasgos esta situación, ¿verdad?, de las políticas fiscales. ¿Cuál es el objetivo? Y obviamente el grupo 6, pues prácticamente nos estaba detallando prácticamente todas las variables que se toman en cuenta, todas las variables que se consideran a la hora de hablar del tema de políticas fiscales, que es una forma de las políticas económicas adoptadas por el gobierno. Un ejemplo, de manera general, solo para que se den una idea cómo influye las acciones que puede estar tomando el gobierno. Pongamos un ejemplo hipotético de política fiscal expansiva o una acción que se podría llevar, ¿verdad?, en una situación de crisis económica. Por ejemplo, supongamos que el gobierno incrementa su gasto. Ya decíamos, ¿verdad?, estamos en crisis económica, el gobierno lleva a cabo una política fiscal expansiva porque quiere estimular la economía, ¿verdad?, a manera de que esa crisis económica no golpee fuerte. Y toma la decisión de incrementar su gasto. Supongamos que incrementó su gasto en 10,000 millones. Y resulta que en esa economía, del ingreso que perciben las personas, por cada quetzal que están recibiendo, 60 centavos destinan a consumir. Entonces, ya teniendo esta información, podemos plantear una pequeña formulita, que igual ustedes la pueden encontrar en el libro. Esta formulita lo que trata de ayudarnos es qué tanto incrementa el Producto Interno Bruto a partir de un incremento en el gasto del gobierno. Entonces, ese incremento del Producto Interno Bruto, es decir, qué tanto se va a ver reflejado ese incremento, pues va a ser igual a considerar el incremento del gasto de gobierno y multiplicarlo por este siguiente planteamiento, donde vamos a tomar la unidad y lo vamos a dividir dentro de el resultado de operar 1 menos la propensión marginal a consumir. Recordemos que cuando hablamos de propensión marginal a consumir, pues estamos prácticamente determinando qué porcentaje del ingreso adicional que están recibiendo las personas destinan a estar consumiendo. Igual, vuelvo a insistir, esta fórmula está en el libro, ¿verdad? Entonces, ya despejando cada una de esas variables con la información que me está dando este ejemplo, pues nos podría quedar de esta manera. El incremento en el PIB, que se va a obtener obviamente, ¿verdad?, después de aplicar esta operación, va a ser que vamos a tomar ese incremento de gasto de gobierno, que este ejemplo me lo plantea en 10,000 millones, ese incremento lo vamos a multiplicar por el resultado de operar 1 dentro de el resultado de otro planteamiento, 1 menos 0.60. Ahí la propensión marginal a consumir va a ser 0.60. Vuelvo a repetir, propensión marginal a consumir me hace referencia al porcentaje del ingreso adicional que están recibiendo las personas destinadas a gastar, destinadas a consumir. Entonces aquí el ejemplo pues, me plantea de que por cada quetzal adicional que están recibiendo las personas, 60 centavos destinan a gastar, a consumir. Y ese sería mi propensión marginal a consumir. Al estar operando, pues me va a quedar de que ese incremento en el gasto de gobierno, esos 10,000 millones, lo voy a estar multiplicando por 2.5. 2.5 fue el resultado de estar operando esto que está en paréntesis, ¿verdad? Y cuando terminamos de operar esto, pues nos va a quedar que 10,000 millones multiplicado por 2.5 va a ser igual a un incremento en el Producto Interno Bruto de 25,000 millones. Pues ese sería un ejemplo de política fiscal expansiva, obviamente utilizando la acción de incrementar el gasto de gobierno. Entonces se dan cuenta cómo incrementar el gasto de gobierno en 10,000 millones repercutió en un incremento del Producto Interno Bruto de 25,000 millones. ¿Cómo se explica esto? Pues obviamente el gobierno al incrementar su gasto, su gasto, lo que va a hacer es que más empresas le van a estar trabajando al gobierno.
Recordemos que las empresas para trabajarle al gobierno necesitan de personas que lleven a cabo esas actividades, ¿verdad? Solicitadas por el gobierno. Eso significa que van a haber más personas que van a estar incrementando su nivel de ingresos. Eso va a estar facilitando que consuman, ¿verdad? Y si se está consumiendo, pues obviamente van a haber empresas que se van a ver beneficiadas de ese consumo. Y al haber empresas beneficiándose de cierto consumo, significa que van a estar en capacidad de mantener su nivel de producción o en todo caso quizás incrementarla un poco, ¿verdad? Es decir, es una reacción en cadena. Entonces eso es lo que se ve reflejado al aumentar un gasto de gobierno, ¿verdad? Bueno, eso solo como de manera general, solo para que se den una idea de qué pasa cuando se toma una acción, como por ejemplo incrementar el gasto del gobierno. Eso sí, si se quiere llevar una política fiscal expansiva, y ese tipo de política se lleva a cabo cuando estamos en crisis económica. El gobierno la lleva a cabo, obviamente, porque quiere estimular la economía, ¿verdad? Y ya lo decíamos anteriormente, ¿verdad? Puede incrementar su gasto, puede reducir los impuestos, ¿verdad? Que también serían otra opción de política fiscal expansiva. Es decir, reducir los impuestos. Y el dinero que antes estaba destinado a pagar impuestos, ahora ya puede ser destinado a consumir. Y ese consumo pues puede, de manera general, terminar estimulando la economía, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Si estamos en una expansión económica, obviamente las acciones pues son todo lo contrario, ¿verdad? Cuando estamos en expansión económica, el gobierno lleva a cabo políticas fiscales contraccionistas. Es decir, quiere, por ejemplo, frenar ese crecimiento económico, y si quiere frenar el crecimiento económico, lo que tiene que hacer es reducir su gasto. Y obviamente se va a dar un efecto contrario a lo que aquí estamos viendo, ¿verdad? Porque al reducir el gasto, el Estado, obviamente se va a ver reflejado en una disminución del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Eso de manera general, ¿verdad? Creo que aquí alguien... no, pensé que habían levantado la mano. Bueno, esto con tal de complementar lo que ya los compañeros del grupo número 6 nos estaban ahí explicando de manera acertada, ¿verdad? A ver, creo que ya le podemos dar paso al grupo número 7. No sé, el grupo número 7... ¿Estará ya preparado? Muy bien, entonces tienen la palabra, grupo 7. Gracias, Nick. Ahora solo les presento. ¿Pueden ver mi pantalla ahí? Me está encendiendo mi cámara. Listo. Hola, compañeros. Buenos días. Listo, pues buenos días, nosotros somos el grupo 7 y hoy les vamos a hablar un poco de lo que es el presupuesto general de la Nación. Bueno, este grupo está conformado por Andrea Quetzalí, Pedro Daniel, María José, María Concepción, Dulce Rocío, su servidora Silvia Abigail y Jocelyn Andrea. Dentro de los temas que vamos a tocar es la definición del presupuesto general de la Nación, su estructura, su marco legal, su marco institucional, el proceso de elaboración, el déficit, la fiscalización y pues como un plus adicional, una noticia relacionada al tema. Bueno, antes que nada, ¿qué es un presupuesto? Creo que todos en algún momento lo hemos realizado, pues es tener los ingresos que tengo versus los gastos, ¿verdad? Y sí, con los dos pues hago match. En este caso, en el gobierno es lo mismo. Cada gobierno tiene un diferente plan, entonces, por ende, ¿verdad? Necesita determinar el gasto para cada entidad para que éste pueda cumplir con las actividades requeridas y así alcanzar los planes y objetivos de cada plan de gobierno. El presupuesto general de la Nación, pues, se basa en poder definir los recursos que espera recibir y necesita de la forma en que pueda proveer a los ciudadanos los servicios pues esenciales, que en este caso puede ser salud, alimentación, deportes, seguridad, asistencia social, entre otras. Dentro de su estructura podemos encontrar dos rubros, que es el presupuesto de ingresos y el presupuesto de egresos.
Pues el presupuesto de ingresos contiene, ¿verdad? Identifica las diferentes clases de ingresos y otras fuentes de financiamiento. Dentro del presupuesto de egresos, pues este utiliza una estructura programática entre las políticas y los planes de acción que señala la cantidad de dinero público que se gastará, pues detallando de tal manera, de qué manera y en qué sectores se va ese dinero. Este también tiene pues sus características. Se dice que es cuantificable, ya que tiene que estar en una expresión contable, en otras palabras, en cifras, para que se pueda cuantificar los movimientos económicos. Se dice que es anticipado porque este debe gestionarse con gastos previstos e ingresos estatales para un periodo futuro. Se dice que es obligatorio porque estamos hablando de administración pública. En este caso, ¿verdad? Es desde el punto de vista legal. Y se dice que es regular porque este debe estar acorde a las fechas fijadas y se elabora anualmente. Dentro de sus principios se dice que es anualidad porque tiene una vigencia de 1 año, universalidad porque tiene que enmarcar todos los ingresos y gastos, y publicidad porque este tiene que ser un documento público. Eso quiere decir que cualquier ciudadano puede acceder al mismo. Solo apago mi micrófono y mi cámara para darle pauta a mi compañera. Un segundo, por favor. Gracias, compañera. ¿Me escuchan? Perdón. Sí, compañera. Gracias. Bueno, yo les voy a comentar con respecto a lo que es el marco legal, ¿verdad?, del presupuesto general. Y esto inicia con la Constitución Política de la República de Guatemala, que es estas son las normas constitucionales con mayor nivel jerárquico, ¿verdad? El Estado realiza diversas actividades para la realización de sus finalidades a través del Poder Ejecutivo. Desarrolla una actividad que se encamina a la realización del servicio público y a la satisfacción de necesidades generales. De acuerdo con lo estipulado en el artículo 237, el presupuesto general de ingresos y egresos aprobado para del ejercicio fiscal incluye la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de todos los gastos e inversiones por realizar, ¿verdad? Uno de los beneficiarios que se tiene dentro del presupuesto puede ser la Universidad de San Carlos de Guatemala, que tiene estipulado un 5% de los ingresos ordinarios del total del presupuesto. O podría ser la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico de Guatemala, que se destina un 0.75% de los ingresos ordinarios para el deporte federado. También tomamos en cuenta la Ley Orgánica del Presupuesto, decreto 101/97 y su reglamento, Acuerdo Gubernativo 240/98. En el artículo 238 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece el contenido de la Ley Orgánica del Presupuesto, la cual regula la formulación, ejecución y liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. Asimismo, regula los casos en que puedan transferirse fondos del total asignado a cada organismo, dependencia, entidad descentralizada o autónoma. También regula las formas de recaudación de los ingresos públicos, entre otras regulaciones. También se encuentra la Ley Anual del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, que esta tiene vigencia para un periodo fiscal. Contiene normativa complementaria a la Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento que debe ser observado durante la ejecución del presupuesto en dicho año. Luego, en la siguiente diapositiva, tenemos lo que es el marco institucional. Este lo constituye el conjunto de órganos e instituciones que rigen el proceso presupuestario dentro de todos los órganos y entidades que conforman el sector público. Con el paso del tiempo, la forma en que se elaboraba el presupuesto ha ido mejorando en gran manera. Antes, el presupuesto de las instituciones indicaba quién gastaba y qué se compraba. Ahora, la aplicación del presupuesto por programas nos dicen qué bienes o servicios de las entidades públicas ponen a disposición de las personas y de la población.
De esa cuenta encontramos los llamados programas que agrupan todas las actividades necesarias para que las entidades públicas cumplan con los objetivos planteados en la elaboración de cada presupuesto. Con esto les agradezco mucho su atención. Los dejo con mi próximo compañero. Muchas gracias. Proceso de elaboración del presupuesto. Para que las instituciones del gobierno puedan prestar sus servicios a la población, es necesario que el presupuesto pase por ciertas etapas. Anteriormente estaban conformadas por 4, que eran formulación, discusión, aprobación, ejecución y evaluación. Con las reformas realizadas a la Ley Orgánica del Presupuesto se delimitaron en 8 etapas, de las cuales les hablaremos a continuación. Planificación. En el proceso de planificación, las entidades, la CGPLAN, junto con el Ministerio de Finanzas Públicas, dictan las políticas y lineamientos a las instituciones del gobierno para que puedan realizar sus anteproyectos y presentarlos. Formulación. En esta etapa, las instituciones realizan sus anteproyectos de acuerdo a las políticas internas y los presentan al Ministerio de Finanzas Públicas a más tardar el 15 de julio de cada año. Siguiente diapositiva, por favor. Presentación. En esta etapa, el presidente de la República presenta ante el Congreso 120 días antes de iniciar el periodo fiscal los proyectos de presupuesto de ingresos y egresos de la nación. Aprobación. En esta etapa, el Congreso de la República somete a un análisis con diferentes discusiones el proyecto de presupuesto. Y si lo aprueba, emite decreto de aprobación. En caso de no aprobarlo, entra en vigencia el presupuesto del año anterior. Los dejo con mis compañeros. Gracias. Buenos días, licenciado, compañeros. Continuando con el proceso de elaboración, yo les voy a hablar acerca del proceso de ejecución, seguimiento y, por último, evaluación y liquidación y rendición de cuentas. Durante el proceso de evaluación, en esta etapa se realiza también durante el periodo del ejercicio fiscal. La ejecución inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año, cuando se cierra el presupuesto con las cuentas de ingresos obtenidos y las cuentas de pagos por los insumos que se adquieren para desarrollar los programas y proyectos que realiza cada institución. Durante la etapa de seguimiento, cada institución vigila que los programas y proyectos se realicen de la forma en que fue planificado, es decir, el seguimiento a cada uno de los programas que fueron propuestos durante la ejecución y que estos proyectos se realicen en la forma en que esto fue determinado, ¿verdad? En esta etapa se observan todas las ventajas y desventajas que puede tener cada programa. Continuando con el proceso de elaboración, durante el proceso de evaluación, en esta etapa se realiza también durante el ejercicio fiscal con el propósito de verificar que las metas y resultados programados se estén alcanzando o no. Permite además que se introduzcan correctivos con el propósito de mejorar la calidad de los servicios a los ciudadanos, es decir, en esta etapa se evalúa si los planes, programas, proyectos que fueron propuestos tienen ventajas y cuál es la opción, ¿verdad?, para poder tomar la decisión y continuar. Por último, la liquidación y rendición de cuentas. En esta última etapa se deben transparentar los resultados alcanzados por todas las instituciones durante un ejercicio fiscal. Muchas gracias por su atención y los dejo con la siguiente compañera. Buen día a todos. Seguiremos con el tema del déficit presupuestario. Y para iniciar debemos entender primero qué es el presupuesto. Y se dice que este es un documento en el que se detallan los gastos y las ganancias que se prevé que tenga una entidad,
ya sea privada o estatal, en un lapso de tiempo determinado. Y el déficit es una situación de la economía en la que los gastos superan a los ingresos. Es decir, que el déficit ocurre cuando se gasta más dinero de lo que se percibe, por concepto de ingresos. Este concepto es el opuesto al superávit, que es el exceso a los ingresos totales sobre los gastos totales. Ahora bien, es importante distinguir la diferencia entre dos conceptos que surgen al momento de estudiar este tema y en ciertas ocasiones nos causa confusiones, los cuales es el déficit presupuestario y el déficit fiscal. Y el déficit presupuestario es el que se presenta a la hora de realizar el presupuesto. Es decir, que hay una previsión de que va a haber un déficit, pero todavía no ha ocurrido. Es algo que se prevé para el futuro, mientras que el déficit fiscal se define como la diferencia negativa entre los ingresos totales y los gastos totales del gobierno central. Es decir, es algo que ya sucedió en un periodo anterior y sirve como base para el presupuesto, o bien está sucediendo en este momento. Entonces, cuando se realizan los presupuestos, es decir, la proyección para el próximo año, los gobiernos pueden saber con antelación si va a haber un déficit fiscal al periodo siguiente, ya que todas las administraciones públicas tienen la obligación de preparar un presupuesto que indique sus ingresos y sus gastos para el próximo periodo. Y para realizarlo se utilizan todas las fuentes de ingresos, los impuestos, las tasas, es decir, todas las formas en que el gobierno puede financiarse y también los gastos. Y entre los gastos están todo tipo de servicio público que presenta la administración. Ya que es una previsión lo del presupuesto, en caso que el presupuesto dé un resultado negativo, es decir, los ingresos y los gastos, los gastos sean más que los ingresos, entonces esto nos va a arrojar un déficit presupuestario y no un déficit fiscal. Esto quizás lo podamos entender de una mejor manera si pensamos primero en las finanzas de una persona. Por ejemplo, si una persona cuyo ingreso corriente sea su salario, no puede estar gastando continuamente más de lo que gana, más de eso. Si todos los meses esta persona gasta más de su salario, significará que todos los meses tendrá que estar financiando ese déficit y debe de estar buscando distintas fuentes, ya sea endeudándose, echando mano de sus ahorros o bien vendiendo sus bienes. Esencialmente ocurre lo mismo con el gobierno. Si un gobierno tiene continuamente un déficit fiscal, debe ser capaz o de aumentar sus ingresos futuros para pagar la deuda que adquiere o bien de bajar sus gastos en el futuro para pagar sus compromisos. De lo contrario, estará gastando más allá de sus posibilidades y eso puede generar otros problemas para el país, porque siempre estará proyectando un déficit presupuestario y tendrá que estar buscando manera para financiar el déficit público. Y entre estas maneras de financiarlo, podemos mencionar recaudar más a través de los impuestos. En este punto, el Estado debe aplicar una política fiscal para elevar los impuestos, aumentando la recaudación. Otra de las formas en la que se puede financiar el gobierno es endeudándose en el extranjero, con bancos extranjeros, organismos internacionales o personas individuales del exterior, o bien emitiendo bonos del Estado. Agradezco su atención. Esta ha sido mi pequeña intervención. Los dejo con el siguiente compañero. Fiscalización. En una pequeña definición, podemos decir que es el proceso de revisar, auditar y vigilar a detalle la congruencia entre los objetivos planteados y las metas alcanzadas en diferentes materias, como lo es el presupuesto. También podemos decir que la fiscalización es la acción mediante la cual se verifica el correcto desempeño de los fondos públicos o de una actividad económica. Se comprueba que se cumpla con las normativas establecidas en la Ley Orgánica del Presupuesto y que se lleve a cabo en todas las instituciones con su objetivo principal de evitar fraude,
o que los fondos se desvíen y lleguen a la corrupción. El encargado de la fiscalización de los presupuestos es la Contraloría General de Cuentas o la Superintendencia de Bancos, dependiendo de cuál sea la entidad. Cada una de las entidades deben de publicar el detalle de cómo están ejecutando el presupuesto a través de indicadores de metas y resultados. Es importante la ejecución del presupuesto para los ciudadanos porque a través del presupuesto se les asigna el rubro para los proyectos que benefician a miles de guatemaltecos. A continuación, podemos observar esta noticia que hubo unos primeros cambios del presente año 2022. Vemos que se empezó con un monto de 103.9 millardos y lo fueron modificando. Se observa los destinos de dicho presupuesto, como por ejemplo a la presidencia, a los diferentes ministerios, entre otros. Así también los destinos adicionales como el programa de alimentación escolar, los programas de COVID-19, entre otros. El presupuesto año con año va en aumento y con algún monto adicional para cubrir el incremento de los precios. Pero en la siguiente noticia, que es más actual, observamos que el proyecto para el año 2023 tiene inicialmente un monto de 112.2 millardos, donde mencionan que es la primera vez que tenemos un presupuesto más bajo que el año anterior, ya que en el 2022 tuvimos un monto final de 112.7 millardos. Significa que tuvimos 0.5 millardos menos para el otro año. Y por último, vemos argumentos para aprobar el presupuesto proyectado de ingresos y egresos, a dónde va dirigido el dinero y cómo van fortaleciendo ciertas áreas. Muchas gracias por su atención. Bien, gracias Grupo 7 por excelente presentación. Bien, aquí el tema de presupuesto, pues, empieza a despertar emociones. Digo esto porque lamentablemente hasta eso se maneja de forma política. No debería ser ese caso, debido a que cuando se habla de presupuesto, pues, uno entiende que es un proyecto en el cual tiene que predominar los intereses de toda la población, invertir en carreteras, es decir, que ese presupuesto sea destinado para estar generando condiciones adecuadas para que la población pueda desempeñarse de manera correcta, o al menos eso uno entiende. Lamentablemente nos topamos con una situación un poco distinta, y en esa situación pues se ve incluso afectada la moral tributaria, ¿verdad? Recordemos que nosotros como población mantenemos al Estado, es decir, proveemos los recursos para que funcione el Estado y que el Estado como esa institución que nos va a dirigir. Lamentablemente eso que nosotros como población damos a través de nuestros impuestos pues no tiene hasta cierto punto el uso que uno quisiera, ¿verdad? Y obviamente esto afecta a la moral tributaria. Las personas ya no quieren pagar tributos debido a que no le están dando el uso adecuado. Y además, cada vez que se habla de presupuesto, ustedes háganse la idea de que hay un grupo en el Congreso que se está frotando las manos, como diciendo los negocios que se van a venir. Lamentablemente son como que de las cosas negativas. Y lo menciono porque hay que ver los dos lados de la moneda, ¿verdad? Tanto la parte positiva, que es muy importante, como la parte negativa. Lamentablemente todo tiene un lado malo. Y hay que hacer énfasis en ese lado malo para que obviamente se pueda corregir, ¿verdad? Y el tema del presupuesto, pues despierta eso, emociones. Muchas veces también sale a relucir el tema de que el presupuesto, o sea, en la asignación del presupuesto, pues lamentablemente salen a relucir algunas instituciones que lo que hacen es despilfarrar los recursos. Tanto se menciona instituciones como por ejemplo el Ministerio de Defensa,
que para algunos es una institución que prácticamente que solo despilfarra los recursos. Aquí yo estaba viendo que por lo menos se están asignando más de 3.000 millones de quetzales. Es un gran dineral. Es un dinero que bien podría destinarse a educación, es decir, asignar adecuadamente los recursos. Y como es un tema que también se maneja de forma política, pues ustedes ya han visto en esta semana cómo han empezado a surgir grupos de presión. Obviamente esto con el objetivo de que se lleve a cabo las intenciones que tiene, en este caso, el Ejecutivo, ¿verdad? Porque recordemos que hasta cierto punto, si bien el presupuesto sirve para dejar claro en qué se va a gastar y obviamente, ¿verdad?, cuáles van a ser los ingresos, también lo utilizan como un negocio, que es la parte negativa, como vuelvo a recalcar. Y eso ustedes lo pueden visualizar cada vez que se asignan proyectos, ya sea de inversión o de funcionamiento. Generalmente siempre se elige la opción más cara. ¿Por qué se elige la opción más cara? Uno monitorea los precios en la economía, en el mercado, y uno se da cuenta que los precios de los productos y servicios que se le está dando al Estado, pues tienen un precio bastante bajo. ¿Cómo es posible que el Estado esté pagando gran cantidad de dinero? Muchas veces, digamos que productos y servicios sobrevalorados. Aquí es donde también viene la otra parte negativa. Generalmente se maneja una especie de comisión, digamos, tanto para el que está facilitando estas negociaciones con el Estado, porque recordemos, ¿verdad?, cada vez que se habla de presupuesto también sale esa parte negativa, y más si se está aprobando en el Congreso. Sale esa parte en donde uno dice, ¿cómo es posible que los diputados para ganarse un puesto en el Congreso paguen millones? Eso lo hemos visto, ¿verdad? Hay personajes que pagan 2 millones, 4 millones, incluso hasta más, para que el partido político lo posicione en las primeras casillas y eso aumente sus posibilidades de ganar un puesto en el Congreso. ¿Por qué pagan esas cantidades? Uno analiza los ingresos que va a obtener un diputado durante esos 4 años y va a estar rondando el 1,5 millones de quetzales. Pero ¿por qué ellos pagan 2 millones, incluso hasta más, por un puesto? Como que alguien dirá, como que no tiene lógica. Aquí es donde sale la parte negativa, ¿verdad? Todas las comisiones y la forma en la que se maneja todo este presupuesto. De ahí sale esa compensación de por qué ellos están pagando tanto. Es una forma de explicar por qué el Estado paga productos y servicios sobrevalorados. Ahí va incluida la comisión que se le va a estar dando a cada uno de estos que hasta cierto punto se aprovechan, ¿verdad?, de su puesto y de las cosas que lamentablemente hay que pagar o sea, de forma política, digamos. Entonces es bastante triste la forma que se está manejando esta parte. De hecho, también se mencionaba ahí en la exposición el tema de la San Carlos, como la San Carlos también, o sea, devenga una parte de ese presupuesto, y la inconformidad va que no está recibiendo ese 5% del presupuesto total, o sea, de ese proyecto de presupuesto, sino que generalmente a la universidad le están pagando el 5%, pero de lo que se está recaudando, ¿verdad? Y ahí porque la inconformidad de algunos sectores de nuestra casa de estudios, porque también es una situación que hasta nosotros nos termina perjudicando, ¿verdad? Entonces, tantas situaciones que salen a relucir, y aquí, por lo menos yo a este grupo le agradezco esta noticia. De hecho, para los demás grupos que expongan después del segundo parcial, pues yo igual voy a estar muy agradecido si nos plantean una noticia. No todos los grupos lo han hecho. Lamentablemente, esto les podría perjudicar un poquito. Recordemos que dentro de las instrucciones que se les dio es que tenían que plantear en exposición, o sea, en la clase, una noticia que vaya muy relacionada al tema que les tocó, ¿verdad? Eso para que se den una idea y puedan tener una mejor perspectiva de ese tema, pero ya en la vida real, digamos, ¿verdad? De ahí por qué mi insistencia
en esas instrucciones de que plantearan una noticia, ¿verdad? Al menos a este grupo sí le agradezco esa parte. Por la hora, yo supongo que ya recibieron la notificación de la actividad programada para el día de hoy. Entonces, vamos a cambiar de actividad. Ustedes vayan a Classroom y respondan esa comprobación destinada para el día de hoy. Eso para que se den una idea cómo les podrían plantear las preguntas o el ejercicio en el segundo parcial. Entonces ahí en el ejercicio dice un aproximado de 15 minutos, pues entre 15 y 20 minutos, más o menos es lo que se pueden llevar. Dejémoslo en 20 minutos porque el ejercicio práctico posiblemente les quite un poco de tiempo. Pero quizás las preguntas no tanto, pero el ejercicio práctico sí les quite un poco de tiempo. Entonces vamos a regresar dentro de 20 minutos. Y si nos da tiempo, pues si alguien tiene dudas, pues vamos a resolver ese ejercicio en clase para que se termine de despejar todas las dudas posibles, ¿verdad? Entonces, vamos a cambiar de actividad. Por favor, vayan a Classroom a responder esa comprobación. Resultado correcto, a ver que me diga que sí llegó. A ver, alguien que lo haya resuelto correctamente. Buen día. A mí como resultado me quedó .06, pero no sé si esa fue la respuesta. .06. Bien. A ver, ¿alguien más? Por cierto, aprovecho aquí para dar la información que di al principio de la clase. En la mañana, cuando tuvimos reunión de profesores, pues nos trasladaron esa modificación de fecha de examen, al menos para nuestro curso, ¿verdad? Bueno, les decía que la otra semana inician los segundos exámenes parciales. El sábado 8 de octubre se van a estar examinando del otro curso que llevan en día sábado. Sería Auditoría 4, el otro curso de octavo semestre que también llevan a la par de microeconomía. Entonces, nuestro examen está programado para el día sábado 15 de octubre. Les aclaro esto porque el día de ayer yo igual confiado en que se mantenían las fechas de nuestro examen. Ahí les compartí o les recordé de que nuestro examen se realizaría el sábado 8 de octubre. Eso fue ayer, pero todo cambió a partir de hoy en la mañana. Entonces les aclaro esto. Nuestro segundo examen parcial de microeconomía se realizará el sábado 15 de octubre. Es la información más importante que dábamos al iniciar la clase, ¿verdad? Se lo vuelvo a recordar. El contenido a evaluar, pues sí se mantiene. Capítulo 5, 6, 7, capítulo 9, capítulo 12 y capítulo 13. Eso del libro. De las hojas de la 9 a la 15 también sale una parte del examen, específicamente la parte práctica. Ahí sí se mantiene, entonces también estudien esa parte de las hojas y también estudien la parte teórica de las hojas porque recordemos tiene como base el contenido del libro, ¿verdad? También algunas cuestiones que mencionamos en clase, de ahí porque siempre insisto en que también tienen que leer el libro, resolver sus hojas y también estar atento de las clases. En las clases también mencionamos alguna información muy importante, recalcamos en algunas cosas que también les permite entender los temas. Y ya teniendo claro los temas, pues no creo que tengan tanto problema a la hora de realizar el segundo parcial. Entonces, por favor, ahí tomen nota de esto. Lo que sí se mantiene es la entrega de las hojas 9 a la 15. La semana pasada decíamos que tienen como fecha límite para entregarlas ya resueltas el martes 11 de octubre. Esa sí se mantiene todavía, ¿verdad? Se mantiene esa fecha. Martes 11 de octubre va a ser la fecha límite para enviar
al correo de micro fin de semana las hojas ya resueltas. Y obviamente muy importante que adhieran a esa resolución, pues la carátula de todos los integrantes, ¿verdad? Y si, obviamente, ¿verdad? Solo de los que participaron en la elaboración, ¿verdad? Yo voy a asumir que lo que ustedes coloquen en la carátula fueron los que participaron, ¿verdad? No agreguen a alguien que no haya participado, ¿verdad? Les vuelvo a repetir, sábado 15 de octubre, nuestro segundo examen parcial. Aquí también cabe recalcar, mire, pues cuando se habla de examen y nos topamos nosotros con la plataforma, de que muchas veces, debido a tantos estudiantes, pues se vuelve un poco inestable. Si tienen problemas con la plataforma, pues no llamen al número que ahí aparece como sugerencia. Me escriben a mí y obviamente yo les voy a dar otra opción para poder examinarse, ¿verdad? Eso con tal de evitarnos problemas, porque también eso causa estrés. Ustedes van a estar llamando al profesor, a los profesores que muy amablemente están brindando su tiempo en estar, no sé, ayudándolos, pero muchas veces ellos reciben llamadas de estudiantes de este curso, de otros cursos que también se están examinando, es decir, ellos en ese momento también son saturados y ustedes sienten que no les responden y todo, pues por lo mismo, ¿verdad? Están atendiendo también a otros. Entonces, para evitar eso y que ustedes no se estresen y quizás hasta se enojen, ¿verdad? De que no les den solución pronto, entonces me escriben a mí. Y yo obviamente les voy a dar otra opción para que se puedan examinar, ¿verdad? Eso obviamente solo para nuestro curso, ¿verdad? Eso no aplica para todos. Obviamente yo aquí con tal de estar disminuyendo el estrés que les provoca eso a ustedes también, ¿verdad? Va a ser como que mi plan B, a manera de no caer en la misma situación de las ocasiones pasadas, ¿verdad? Entonces, por favor, tomen nota de esto, ¿verdad? Bien. Expliquemos la resolución para aquellos de que lamentablemente no llegaron al resultado correcto. Salvador creo que ha levantado la mano, ¿no? A ver. Oye, Eric, perdone. Dígame, precisamente eso le iba a comentar, si nos podría explicar o hacer el caso práctico. La verdad es que yo no llegué a ese resultado. Sí, en lo que ustedes estaban resolviendo, pues yo también lo estaba resolviendo, así que... Ok, gracias. También se lo voy a... porque no lo encuentro, aquí está. Bien, este es el ejercicio que a ustedes les venía ahorita. Y eso solamente para el cálculo del Producto Interno Bruto, porque también les van a plantear ejercicios para calcular la inflación o el índice de precios, ¿verdad? Incluso quizás hasta les venga ejercicio de cómo determinar el valor real de valores nominales. Entonces también, y eso ya se les enseñó en clases anteriores, entonces también sería de volver a retroalimentar un poco esta parte. Bien, el ejercicio planteaba de que un país americano para el año 2018 pues mostraba la siguiente información y ustedes ahí ya pueden ver, dice que les mencionaba un déficit comercial de la balanza de bienes y servicios por un valor de 300, compra de planta y equipo por 1000, el gobierno invirtió en carreteras, ese es gasto público. Las familias compraron bienes y servicios del consumo por valor de 1000 más 0.30 DY. Y también adquirieron viviendas nuevas por valor de 1000. Se realizó la compra de una máquina usada por un valor de 300. Después de eso, pues, con esa información les pedían calcular el Producto Interno Bruto. Siempre también planteando algunos cambios, como por ejemplo... incremento en el gasto público de un 5%, también en el consumo de las familias, o sea, para los dos incrementó en 5%. Las demás variables, pues, obviamente, se mantuvieron constantes, ¿verdad? Después de eso, pues, obviamente, pide calcular el Producto Interno Bruto del año 2019 y la propensión marginal al consumo. Y ahí ustedes pueden ver que ya seleccioné 0.50. Ahora expliquemos, ¿verdad?, cómo es que 0.50 es la respuesta correcta. Igual ustedes ya lo saben, porque al momento de enviar
Si es que seleccionaron la opción incorrecta, ahí también como retroalimentación les dice cuál era la opción correcta, ¿verdad? Bien, entonces expliquemos la resolución de este ejercicio para que no haya dudas a la hora del examen, ¿verdad? Bueno, para el PIB 18, pues, da un valor de 9.250. Espero que por lo menos hasta ahí vayan bien. Bueno, ¿cómo seleccionamos esta parte? Recordemos que aquí hay que hacernos uso de la formulita. Recordemos que por la información que nos está dando el ejercicio, había que aplicar el método del gasto. Recordemos que el método del gasto es una vía, es una opción también para estar calculando el Producto Interno Bruto, un poco distinta a las de valor agregado y a las del método del ingreso, ¿verdad? Que también son las otras opciones, que también hay que practicarlas porque les van a plantear ejercicios, ya sea utilizando el valor agregado, utilizando este método del gasto, quizás también utilizando la vía del ingreso, ¿verdad? Pues hay que tener claro estos temas, ¿verdad? Bien, como es el método del gasto, recordemos que ya tenemos una formulita que nos sirve como guía, en donde Y, que hace referencia al PIB, es la letra con la que generalmente hacemos referencia al Producto Interno Bruto, la Y. La Y va a ser igual al consumo, más inversión, más gasto del gobierno, más exportaciones netas. Yo aquí puse exportaciones netas, pero ya saben, exportaciones netas también es como que la operación ya realizada de exportaciones menos importaciones. Entonces, cuando encuentren exportaciones netas, es decir, la XN, ahí ya está operado exportaciones menos importaciones, ¿verdad? Para que no se pierdan, no sea que... Igual, en clase anterior se les mencionó todo esto, ¿verdad? Pero lo vuelvo a recalcar en caso de que se les haya olvidado, ¿verdad? Entonces, exportaciones netas ya está operado X menos M, ¿verdad? Y aquí puse exportaciones netas porque el ejercicio me está dando un sinónimo. Me dice balanza de bienes y servicios. Es sinónimo de exportaciones netas. Aquí me dice que es un déficit. Por lo tanto, ese 300 es un valor negativo, ¿verdad? Yo en la fórmula se los puse más, pero también teniendo claro de que ese más puede ser a la vez también un valor negativo. Bien. A ver, ¿qué información tenemos de consumo? Recordemos que el consumo es lo que compran las familias, ¿verdad? Aquí me está dando, las familias compraron bienes y servicios por un valor de 1.000 más 0.30 de Y. Esto es consumo, que está aquí, en esta parte. 1.000 más 0.30 de Y. En ese mismo inciso me dice, y también adquirieron viviendas nuevas, es decir, las familias también compraron viviendas nuevas. Pero esta aclaración también se les había hecho, incluso el libro también recalca en esa parte que las viviendas nuevas se registran como inversión. De ahí porque aquí en esta parte del consumo yo no lo consideré, ¿verdad? Si no lo hicieron bien, todo lo demás que hagan va a estar incorrecto. ¿Por qué razón? Porque más adelante me dice que el consumo se incrementa en 5%. Entonces hay que también tener claro esa parte, ¿verdad? Entonces, ¿dónde colocamos este valor de 1.000? Pues lo colocamos como inversión. Es decir, ese 1.000 se lo sumé a este valor de 1.000 también, que es parte de las inversiones, ¿verdad? De ahí porque aquí en sustitución de esa I, yo coloqué 2.000. Entonces 2.000 es el total de inversiones, al menos para este ejercicio, ¿verdad? Y eso resurgió, ¿verdad? De sumar esta compra en planta y equipo por valor de 1.000, más la compra que hicieron las familias en viviendas nuevas. Ojo, ¿verdad? Viviendas nuevas. Recordemos que en el PIB solo se registran las cosas nuevas. De ahí salió ese 2.000. Después, vamos a ver, seguía la letra G, esta variable, gasto de gobierno. Vamos a ver, el ejercicio me dice el gobierno invirtió en carreteras 1.000 más 0.30 de Y. Esto es
gasto de gobierno, es gasto público. Y está reflejado aquí, 1000 más 0.30 de Y, que es la parte de la variable G, ¿verdad? Nos queda todavía XN. XN, recordemos que lo obtuvimos de aquí, de esta información que ya también nos estaba dando el ejercicio, ¿verdad? Como me dice que es un déficit comercial, entonces ese valor de 300 es negativo. Si dijera superávit comercial, entonces fuera un valor positivo. Me dice déficit, entonces valor negativo, ¿verdad? ¿Qué sería esta última parte, verdad? Esta aquí y ahí, ¿por qué puse menos 300, verdad? Recordemos que esta parte la tomé de aquí, de este inciso, un déficit de 300. De ahí, ¿por qué puse menos 300 ahí, verdad? Y ahí solo sería cuestión de operar todo esto a la hora de operar términos semejantes. Pues ustedes ya van viendo que me da Y igual 3700 más 0.60. Al seguir operando, pues ahí me va dando todo lo voy prácticamente resolviendo, ¿verdad? Hasta llegar a un Producto Interno Bruto de 9.250. Eso como primera parte, ¿verdad? Para responder al PIB del 2018. ¿Qué es lo que me está solicitando aquí? Calcular el PIB. Bueno, ya calculamos el PIB. O al menos así se calcula, ¿verdad? Después, aplicar los cambios. Dice, si para el año 2019 el consumo de las familias y el gasto público se incrementó en 5% respectivamente, y manteniéndose las demás variables constantes, pues nos pide determinar otra vez el PIB, pero ya del 2019. ¿Qué había que hacer? Pues primero determinar el consumo del 2018. Para ello había que tomar la información de consumo del año 2018, que es 1000 más 0.30 de Y, despejar esta mini ecuación. Recordemos que aquí lo que hice nada más sustituir la Y por el valor del PIB del año 2018, que ya lo teníamos, ¿verdad? Me daba un consumo de 3.775 para el 2018. Para el 2019, pues solo había que calcular el porcentaje adicional que se incrementó al consumo. ¿Qué fue lo que hice? Pues tomar ese consumo del 2018, que es este que está aquí, lo multipliqué por 1.05 para que ya me diera un valor del consumo, ya incluida el porcentaje en que se incrementó, ¿verdad? Recordemos que en clases anteriores hasta también les dije, aquí lo que hice fue ahorrarme un paso. Ustedes bien pudieron haber calculado el 5% de 3.775 y de ahí sumarle el consumo del 2018 para que les dé el consumo del 2019. También me decía que el gasto público se incrementó en 5%, pues igual hacer lo mismo, tomar la información del gasto público, que coincidentemente es igual al consumo, por lo tanto, pues me iba a dar algo similar, ¿verdad? Por no decir lo mismo. Y ahí también apliqué el 5% al sector público y me dio 3.963.75. Ya teniendo el consumo del 2019 y el consumo y el gasto público del 2019, pues ya solo sería de volver otra vez a estar sumando las variables para estar determinando el PIB del 2019, ¿verdad? Ya decíamos que el consumo, que es esta parte, del 2019 ya lo habíamos calculado y era este, ¿verdad? Consumo más inversión, pues la inversión, el ejercicio dice que se mantiene constante, por lo tanto voy a tomar los 2.000 que originalmente me daba el ejercicio, ya que se plantea que no tuvo variación, más G, más gasto de gobierno, que en este caso sí había modificación, por lo tanto iba a tomar el gasto público del 2019, ese que calculamos también, ¿verdad? Que sería este. Y también el ejercicio dice como las demás variables distintas a consumo y gasto de gobierno se mantuvieron constantes, de ahí por qué volví a colocar este menos 300, que originalmente me daba el ejercicio. A la hora de operar, me da un PIB de 9.627, ¿verdad? Eso para el PIB del 2019.
Pero hasta aquí no termina, porque aquí todo lo que calculé hasta aquí me sirve para estar respondiendo esta pregunta: ¿cuál es la propensión marginal al consumo del año 2019? Que es la que había que responder. Igual para eso, en clases anteriores les compartí una pequeña fórmula, que es la que vamos a utilizar tanto para los ejercicios y para el examen, ¿verdad? Yo les hacía la aclaración de que esa propensión marginal al consumo, generalmente su análisis va en función del ingreso de las personas, ¿verdad? Es decir, las personas tienen un ingreso, el ingreso como variable independiente que va a condicionar el porcentaje de consumo, ¿verdad?, que se destina producto de ese aumento en el ingreso. Obviamente, vamos a tomar la fórmula que nos planteó el profesor que hizo las hojas, que sería esta. Esa es las fórmulas que les compartimos en clases anteriores. Había que aplicar esa fórmula. Y ya considerando el incremento del consumo, pues vamos a tomar aquí. Ese incremento lo obtuve tomando 3.963.75 y le resté el consumo del 2018, ¿verdad? 3.775. Esto con el objetivo de determinar en cuánto incrementó el consumo, que es una parte de la fórmula. Incremento del consumo, que es esta parte de aquí. Ya teniendo el incremento del consumo, que es 188.75, en eso incrementó el consumo del 2018 para el 2019. También necesito el incremento del PIB del 2018 para el 2019. ¿Qué había que hacer? Pues tomar este PIB que nos dio en el 2019 de 9.627.50 y restarle el PIB del 2018, que ya decíamos. El PIB del 2018 era 9.250 y nos daba un valor de 377.50, que es el incremento del PIB del 2018 para el 2019, que es la otra parte de la fórmula, que aquí lo estaba mencionando, ¿verdad? Ya decíamos, el PIB incrementó del 2018 al 2019 377.5. Ya teniendo esto, pues solo es cuestión de operar. Aquí todavía me faltó multiplicarlo por 100, ¿verdad? Agregarle ese. Bueno, ya teniendo esto, pues solo es cuestión de operar. 188.75 dividido dentro de 377.50. Ese resultado, multiplicarlo por 100. Bueno, en este caso, pues, no había que multiplicar. Bueno, la cosa que nos dio 50%, ¿verdad? Que es lo mismo que nos hubiera dado 0.5. Lo voy a borrar esto para que no se confundan. Porque... sería 0.50. Que obviamente es lo mismo de decir 50%, pues. ¿Y ahí por qué mejor no lo multipliquemos por 100 para que nos dé 0.50? ¿Qué sería el resultado final? ¿Qué había que hacer? Pues buscar si entre las opciones había un 0.50. Y aquí está, 0.50 entre las opciones. De esa manera había que responder ese ejercicio práctico. Y después, obviamente, convertir ese su documento, ya sea en Word, o sea, subirlo como Word o convertirlo a PDF, ¿verdad? O si lo hicieron de forma manual, pues tomarle una foto y subirla como evidencia de que sí hicieron todo esto. ¿Por qué se hace tanto énfasis en la propensión marginal al consumo? Recuerden que nuestra economía, su motor de crecimiento es el consumo. Por lo tanto, también parte del análisis económico es ver qué tanto incide el consumo, ¿verdad? Porque nuestra economía es un poco distinta a otras economías. Ya les mencionaba que China, por ejemplo, si bien obviamente el consumo es una parte fundamental de su producción, pues el motor de crecimiento de ellos son otras variables, como por ejemplo las exportaciones. Es su fuerte, es el fuerte de ellos, pero el fuerte de nosotros no son las exportaciones. El fuerte de ellos también, del país de China, son las inversiones. Entonces, en esas variables que influyen en el Producto Interno Bruto,
pues para ellos, para el país de China, las inversiones y las exportaciones son su fuerte, es su motor de crecimiento. En el caso de nosotros, nuestro fuerte, nuestro consumo, nuestro motor de crecimiento es el consumo. De ahí por qué se hace énfasis en que determinen la propensión marginal al consumo, ¿verdad? Es lo que nos hace crecer como economía. Se toman decisiones que afectan al consumo, caemos en crisis. Ustedes ya lo vivieron, año 2020, se tomó decisión, claro, por parte del gobierno se tomó la decisión de limitar la interacción. Eso afectó el consumo, y como se vio afectado el consumo, caímos en crisis económica. Entonces, de ahí por qué es muy importante también analizar el tema de la propensión marginal al consumo, ¿verdad? ¿Qué tanto incide en nuestra economía, ¿verdad? Entonces, tampoco es que se les ponga así de la nada esos términos. No, se les pone porque son términos fundamentales para el análisis económico. Bien, entonces espero que la mayoría pues haya llegado al resultado correcto. Y si no llegaron, pues todavía están a tiempo de estar practicando. Recordemos que esta parte pues es fundamental, les va a ayudar a sumar puntos, ¿verdad? Bueno, por la hora creo que lo voy a dejar hasta aquí. Entonces, no me queda más que desearles un excelente fin de semana, ¿verdad? Y si alguien tiene dudas con su nota, recordemos que también tienen derecho de revisión de examen, me pueden escribir a micro a fin de semana y yo con mucho gusto les despejo las dudas sobre su nota, ¿verdad? Ese sería todo por hoy. Feliz fin de semana.